Muchas veces nos preguntamos si es posible hacer frente a un narcisista. ¿Cómo reaccionarías si tratas de desenmascararlo? ¿Qué pasa si lo ignoras? Aquí te explico 10 diferentes acciones que puedes tomar frente a un narcisista para neutralizar sus ataques y sus malas intenciones. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a un narcisista? El término narcisista ha perdido parte de su verdadero significado en el lenguaje coloquial. Normalmente las personas usamos el término narcisista para describir a aquellas personas que nos parecen egocéntricas o con poca empatía hacia los demás. En realidad, dentro de la psicología, el significado de narcisista implica un trastorno de la personalidad, es decir, una condición que requiere un diagnóstico de un profesional de la salud y que causa dolor y sufrimiento a las personas que lo padecen. Al detectar a alguien con este tipo de conductas, es normal que las personas quieran llegar a desenmascararlo, ya que los individuos con estos tipos de trastornos pueden causarnos mucho daño, tanto en nuestras relaciones como en nuestra salud mental. Pero, ¿qué pasa cuando ignoras a un narcisista? Los narcisistas son personas que suelen tener un ego muy inflado, algo que hace que solo se preocupen de sí mismos e incluso que aprovechen de los demás para obtener aquello que realmente quieren. Un narcisista puede tomarse muy mal las críticas, a pesar de que suelen ser personas con una falsa autoestima. Por este motivo, desenmascarar a un narcisista o saber cómo desconcentrar a un narcisista ante sus actitudes dañinas a veces puede ser contraproducente debido a que suelen tener mucha sensibilidad a las críticas. Una de las mejores formas de frenar las intenciones de un narcisista es precisamente intentar ignorarlo o dejarlo de lado. Aplicarle el contacto cero del que tantas veces hemos hablado. De esta forma, al ignorar al narcisista, éste no obtiene lo que quiere de ti y tú no te ves perjudicado o perjudicada por sus actitudes. Pero en muchos casos, defenderse así de una persona narcisista no es posible, lo que implica que debemos aprender a lidiar con ellos o con ellas. ¿Qué es lo peor que le puedes decir o hacer a un narcisista? Para poder acabar con aquellas actitudes de un narcisista que nos perjudican, existen una serie de consejos que podemos seguir para tratar de intentar frenar las diferentes estrategias de daño emocional que nos dirigen o sus malas intenciones. Por ello, te recomendaré los siguientes pasos para desenmascarar a un narcisista o al menos acabar con las actitudes que nos pueden herir. En primer lugar, no te dejes engañar por su encanto. Ante un perverso narcisista, defenderse puede ser muy difícil debido a que son personas muy buenas para confundir a los demás con su encanto. De hecho, lo peor que le puedes decir a un narcisista no es a través de tus palabras, sino con tu actitud. El narcisista sabe captar tu atención y doblegar tu voluntad. Ignorar a un narcisista cuando te dice aquello que quieres escuchar, aunque difícil, puede ser un buen método para que sus intentos de manipulación se vean frustrados. En segundo lugar, deja de concentrarte en ellos. Es muy posible que una persona narcisista sea el centro de atención en muchas ocasiones. Ellos saben cómo despertar esa atención o admiración en los demás y la necesitan para sentirse realizados. Al dejarlos de lado, es decir, al no centrarte en ellos y dedicarte tiempo a ti mismo, lo que hace es que estas personas se vean sin armas para controlar tus acciones o tus decisiones. Esto es lo que pasa cuando ignoras a un narcisista y te centras completamente en aquello que quieres en tu vida. En tercer lugar, no te pongas nervioso o nerviosa. A las personas narcisistas les gusta poner a los demás en apuros. De este modo, una de las formas de neutralizarlos es precisamente intentando que ellos se sientan incapaces de controlar o cambiar tus reacciones. A veces no se puede contestar a un narcisista, y en estas ocasiones es cuando te debes mostrar tranquilo y decir aquello que realmente piensas. En cuarto lugar, establece unos límites claros. Una persona con un trastorno narcisista suele estar bastante centrada en sí mismo y en lo que él quiere y desea.
Por lo tanto, no suele respetar los intereses de los demás, ya que piensa que tiene derecho a ello. En estos casos, lo peor que le puedes decir a un narcisista, lo que más le duele, es precisamente las consecuencias que conlleva realizar las acciones que traspasen esos límites. En quinto lugar, no cedas ante sus manipulaciones. Es muy posible que si intentas desenmascarar a un narcisista, éste intente volver los argumentos contra ti para tratar de hacerte sentir culpable por ello o manipularte para que creas que eres tú el que está equivocado o equivocada. En estos casos, saber cómo desconcentrar al narcisista de sus objetivos consiste en aprender a no ceder ante sus acusaciones o ante sus manipulaciones. En sexto lugar, recuerda que tú no tienes la culpa. Una persona con un trastorno narcisista de la personalidad suele no admitir nunca su culpabilidad. En cambio, la mayoría de personas suelen proyectar sus propios comportamientos en aquellos que les rodean. En estos casos es muy posible que las personas de su alrededor acaben aceptando la culpa para no afrontar los menosprecios y burlas de los narcisistas. Ante ello, lo peor que le puedes decir a un narcisista es precisamente aceptar que tú eres el culpable. Recuerda no ceder si sabes que tienes la razón. En séptimo lugar, encuentra un sistema de apoyo. Si no puedes evitar a un narcisista y sus ataques, es importante que intentes construir relaciones saludables que te ofrezcan su apoyo. Pasar mucho tiempo al lado de una persona con un trastorno narcisista puede dejarte emocionalmente agotado. Cultivar o mejorar unas relaciones sanas es una manera de destruir a un narcisista, a su influencia y a sus argumentos. En octavo lugar, fíjate en las acciones y no en las promesas. La mejor forma de desenmascarar a un narcisista es haciendo hincapié en sus acciones reales y no en sus palabras. Normalmente las personas narcisistas suelen hacer muchas promesas que al final se quedan en nada. De hecho, una vez que obtienen lo que quieren, la motivación para cumplir con sus palabras suele desaparecer. De esta forma, para saber cómo ganarle a un narcisista en este sentido, debes cumplir con sus peticiones solo cuando éstos hayan cumplido con todas las promesas que te han hecho. Lleva bien la cuenta de todas ellas para que no intenten engañarte. En noveno lugar, comprender que necesitan ayuda. Las personas con un trastorno narcisista no suelen percibir que realmente tienen un problema. En muchas ocasiones no saben que están haciendo daño a las personas de su alrededor y de hecho ni tan solo se lo plantean. Viven inmersos en su mundo de superioridad sin tener en cuenta a nadie de los que le rodean. En estos casos, lo mejor que puedes hacer es recomendarles acudir a un profesional de la salud mental, aunque en realidad las posibilidades de que te hagan caso son muy bajas. En décimo lugar, si el daño que tú has sufrido por causa del narcisista afecta a tu vida, plantéate acudir tú a un psicólogo que te orientará y te ayudará a superar la situación. Seguramente te proporcionará las armas mentales para continuar con tu lucha día a día. Como ya sabéis, podéis dejarme vuestras preguntas y vuestros comentarios en la parte inferior y yo las leeré y os las responderé. Este es un nuevo formato de vídeo que va a llevar un circulito rojo a la izquierda en su título y para el que crearé una nueva lista de reproducción, para que podáis encontrarlos todos agrupados en esta lista. También me gustaría recordaros que si no estáis suscritos, que lo hagáis, y en caso de que lo estéis, que no se os olvide dar a la campanita. El sistema de búsqueda de Google ha cambiado y en muchas ocasiones ocurre que aunque estés suscrito, los vídeos no te aparecen en la lista si no has activado la campanita. Si deseas recibir notificación cada vez que yo publico un vídeo, no se te olvide activar la campanita. Así que muchas gracias a todos por la atención que me prestáis y que seáis verdaderamente felices.